Vamos a continuar nuestro estudio a través de los 7 mensajes a las iglesias de Asia Menor que están escritos en Apocalipsis 2 y 3. Entonces vamos a orar y comenzamos. Padre Santo, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra, Señor, y en ella nos has dejado todo lo que necesitamos saber, Padre, para conocerte más, Señor, para conocer el camino, Señor, de vida, Señor, y para conocer a tu Hijo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Señor. Y te rogamos, Padre, que nos hables a través de este estudio, Señor. Sé tú exaltado, sé tú glorificado, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, bueno, como les decía, hemos estado estudiando la semana pasada el mensaje a la iglesia de Éfeso y el día de hoy vamos a estar estudiando el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y como un poquito de contexto, pues bueno, Juan cuando escribe estas cartas, él estaba desterrado en Patmos y nos dice Apocalipsis 1 del versículo 9 al 11, pues que por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo es que él estaba desterrado. Entonces él estaba en el Espíritu en el día del Señor y oyó detrás de sí una voz como de trompeta que le dijo: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Como les comentaba, la semana pasada vimos el mensaje a la iglesia de Éfeso y el día de hoy pues veremos lo que le dice a la iglesia de Esmirna. Y después, al estar recibiendo la visión, cae ante los pies de aquel que era como hijo del hombre y se le dice que escriba las cosas que ha visto, las que son y las que han de ser. Las cosas que ha visto hace referencia al capítulo 1, todo lo que se describe ahí. Las cosas que son el capítulo 2 y 3, que es el mensaje a las iglesias, que es lo que vamos a estar estudiando a través de estas 7 semanas. Y las cosas que han de ser, capítulos 4 al 22. Entonces, Juan escribe 7 mensajes a 7 iglesias específicas en un orden específico con 7 asuntos particulares que tratar. Y es importante que tengamos en cuenta esto porque cada carta tiene una posible aplicación. Bueno, en realidad son 4. Tiene una aplicación local. Esto quiere decir que es para una iglesia de ese tiempo. O sea, era una iglesia que existía y es un mensaje que tiene esa aplicación local. También tiene una aplicación profética. Esto quiere decir que se relaciona con cada una de las 7 etapas de la historia de la iglesia. Y por eso les comentaba que era muy importante que tienen un orden específico, porque si nosotros moviéramos el orden de las cartas como están escritos, ya no tendría sentido, por así decirlo. El mensaje a la iglesia de Éfeso pues hace referencia a la iglesia primitiva. La iglesia de Esmirna hace referencia a la iglesia perseguida y sucesivamente Pérgamo a la iglesia imperial, Tiatira a la iglesia católica, Sardis a la iglesia protestante, Filadelfia a la iglesia misionera y la Odisea a la iglesia contemporánea, la iglesia actual. También tiene una aplicación eclesiástica. Esto quiere decir que es válido para toda iglesia en todo lugar. Para nosotros como Calvary Norte podemos encontrar aplicaciones el día de hoy a través de cada una de estas 7 cartas. Y también tiene una posible aplicación personal. Eso quiere decir que pues, son 7 diferentes tipos de cristianos que puede haber en una misma iglesia, o que como cristianos son 7 diferentes etapas que llegamos a vivir a lo largo de nuestra vida cristiana. Y cada carta tiene una estructura. No todas las 7 cartas tienen todas las características de la estructura, y aquí les recomiendo que si tienen ahí colores o después agarren sus colores y en sus Biblias vayan marcando para que sea más fácil identificar en cada una de estas 7 cartas la estructura que tiene. La primera característica de estructura que tiene casi todas, bueno, estas sí tienen todas, es un destinatario. Y es curioso que cada nombre de cada iglesia, que cada carta tiene algo relacionado, algún significado especial con la iglesia. También en cada una de estas cartas hay una descripción de Cristo, que generalmente se relaciona a una descripción previamente mencionada en el capítulo 1 de Apocalipsis.
La tercera parte de la estructura es una afirmación de lo que Jesús sabe. Se les dice a todas, yo conozco. Y a partir de ahí empieza a decir qué sabe Jesús, qué conoce Jesús de cada una de esas iglesias. También, y esta característica no la cumplen todas, sino solo 5 de las 7 cartas, es una corrección o exhortación. Veremos más adelante que la iglesia de Esmirna no recibe ninguna corrección o exhortación, junto con la de Filadelfia. Son las dos únicas cartas que no reciben esta parte de la estructura. Después está una instrucción, posterior hay una advertencia y al final hay una promesa y bendición que recibe cada una de las iglesias. Entonces vamos a comenzar y se nos dice en Apocalipsis 2, versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna, como ya les mencioné, la iglesia perseguida, si nosotros lo ubicamos en un periodo de tiempo de años, abarca más o menos del año 100 al 330 y lo podemos ubicar, empieza desde cuando estaba Nerón gobernando y el gran incendio de Roma que dio inicio a esta persecución de cristianos, y termina con Constantino I y el Edicto de Milán, en el cual se permite la tolerancia religiosa y oficialmente se da por concluida la persecución a los cristianos. Las causas de este incendio de Roma son desconocidas, o sea, las causas reales, pero se dice que este accidente pudo haber sido causado accidentalmente debido a la inflamabilidad de los materiales que se usaban en la construcción. Otra teoría que se maneja es que pudo haber sido ordenado por Nerón porque tenía planes e intenciones de reconstruir toda la ciudad a su gusto. Y también una de las otras teorías que se manejan es que pudo ser ocasionado como manipulación política para precisamente perseguir a los cristianos, pero la realidad se desconoce. Entonces pues no es como que vamos a ponernos de un lado de una teoría. Esmirna es una ciudad en Turquía que hasta el día de hoy sigue existiendo. La iglesia ha sido destruida, reconstruida, destruida, reconstruida, y fue perseguida por su fe. El significado de la palabra Esmirna de la iglesia significa mirra. Y si recordamos un poquito, fue uno de los 3 regalos que recibió Jesús al nacer por los magos. Y este producto era utilizado como un producto de olor para embalsamar los cuerpos de los muertos. Entonces, entendiendo que era un producto que se utilizaba para embalsamar el cuerpo de los muertos, Jesús se presenta y dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En NBLA nos dice que el que ha vuelto a la vida. Y aquí Jesús les recuerda algo preciosísimo. Les dice, ustedes están sirviendo al Jesús resucitado. Yo estuve muerto, pero ahora vivo. Entonces, la muerte no me pudo detener. Y posteriormente les va a decir, a ustedes tampoco los va a detener la muerte. Estos cristianos estaban siendo perseguidos por su fe y a causa de esta fe estaban siendo torturados, estaban siendo asesinados cruelmente y no estaban pasando por algo ajeno a lo que su Señor no haya sufrido. Jesucristo sufrió lo mismo que ellos, Él padeció y Jesús venció. Y por eso se identifica con ellos en su muerte y en su resurrección. Y el versículo 9 les dice, yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, qué bello escuchar a Jesús diciéndoles, yo conozco. O sea, Jesús no estaba siendo ajeno a lo que estaba sucediendo en Esmirna. Así como Jesús no es ajeno a lo que sucede hoy en día en cada una de nuestras vidas. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo mismo sucedía con la iglesia de Esmirna. Jesús había padecido lo que ellos estaban padeciendo. Qué glorioso que Él pueda identificarse y presentarse de esa manera con ellos y decirles, hey, yo conozco lo que están pasando, no estoy ajeno a
a la realidad a la que se están enfrentando. Y pues ellos estaban padeciendo persecución. Esmirna en ese entonces era un centro importante del culto al Imperio Romano, y todo aquel que se rehusaba a reconocer al César como su señor, pues quedaba excluido, era apartado, y significaba pues que no recibían empleos, o si estaban empleados pues los desempleaban, sufrían pobreza extrema. O sea, les dice, conozco su pobreza. O sea, realmente esa palabra que se usa era una pobreza extrema. O sea, eran mendigos, indigentes, o sea, realmente no tenían nada. ¿Por qué? Porque estaban siendo capturados, los apartaban, y si ellos eran forzados, ok, si quieres recuperar tu trabajo, si quieres, o sea, casi casi salvar tu vida, tienes que simplemente decir, César es Señor. O sea, es lo único que tienes que decir. Pero si no lo hacían, y muchísimos de ellos no lo hicieron, pues se condenaban a sí mismos a muerte. Y uno de los que sufrió las consecuencias de esto fue Policarpo. ¿Quién era Policarpo? ¿Quién fue Policarpo? Policarpo fue un obispo de la iglesia de Esmirna en el siglo II, y fue un mártir. Un mártir que o sea, vivió aproximadamente durante la cuarta persecución. Hubo 10 etapas, o sea, 10 diferentes etapas, 10 diferentes persecuciones en este periodo de tiempo. Y él fue víctima de la persecución de Marco Aurelio Antonio. Y hay un libro bellísimo que les recomiendo leer mucho, que es el libro de los mártires, y nos narra así un poquito la historia de Policarpo. Dice, Policarpo estaba siendo buscado, por lo que temió y se ocultó. Fue descubierto, fue capturado, y una vez capturado él pidió una hora para orar. Oró fervientemente durante ese tiempo, y pues esto no lo liberó de su captura, no fue como cuando estaban encarcelados otros y oraban y fueron liberados de sus cadenas y pudieron salir de la cárcel. No, él pues no pudo ser liberado de esta captura, pero durante este tiempo de oración él recibió una visión que debía ir a la hoguera. Entonces se imaginan, o sea, está orando y se ve a sí mismo en la hoguera siendo consumido por el fuego, y en vez de asustarse, que vio que venía de parte del Señor y tomó valor. Entonces pues se enfrenta otra vez a esto, ok, tienes que blasfemar contra Cristo, y si blasfemas contra Él, vas a ser liberado de la condena, vas a ser librado de ser quemado públicamente. Y para este entonces Policarpo ya era un hombre mayor, ya tenía más de 80 años. Entonces pues era como que, hey, ya estás casi, o sea, ¿qué tienes que perder? Y él dijo, ok, durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy yo a maldecir contra mi rey que me ha salvado? O sea, Policarpo fue amenazado de ser echado a las fieras, de ser quemado, y lo único que le pedían era decir, César es Señor. Si él decía eso, era liberado, pero él se negó y sin temor otra vez respondió, usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez una hora y luego se apagará, pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios que está preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Pero, ¿por qué demora? Traiga a las fieras, traiga el fuego o traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Wow, o sea, ¿cuántos de nosotros hubiéramos respondido de la misma manera ante tal gran amenaza? O sea, ser ejecutados públicamente ante todo un coliseo, y responde de esta manera. O sea, no sé cuántos de nosotros realmente hubiéramos tenido la fe que él tenía y la certeza que él tenía para responder de esta manera. Cuando los capturaban, usualmente eran clavados a la estaca, pero pues Policarpo era un hombre mayor y les dijo, hey, no se molesten. El que me dará la fuerza para aguantar la llama del fuego, me fortalecerá también para permanecer quieto en la misma, aunque no me clavaran las manos y los pies. Les dijo, el Señor me va a fortalecer, no tienen que preocuparse, no voy a intentar escapar, no voy a intentar librarme. Yo sé por qué estoy aquí, y Él me va a fortalecer, Él me va a ayudar a aguantar. Y lo ataron y oró al Señor, y quiero que prestemos un poquito de atención en esta oración, porque de verdad cuando la leí fue brutal. Dice, Señor Dios soberano, te doy gracias
porque me has tenido por digno de este momento, para que, junto a tus mártires, yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Y una vez que él dijo el amén, encendieron el fuego para que fuera consumido por él, y para sorpresa de todos el fuego no le hacía daño. Entonces, pues, ¿qué tenían que hacer? Tenían que matarlo, le clavan una espada, la sangre sale de él, así brutalmente, y la sangre que salió de él apagó el fuego, pero pues la misma pérdida de sangre, la misma cuchillada, pues terminó por matarlo, y así fue que por el fuego y por la espada el fiel testigo de Jesucristo falleció y entró al descanso de los santos. Y este es solo uno de los 6 millones de casos que hubo de cristianos torturados y asesinados en esa época. Les quitaron todo, sufrieron, padecieron, murieron, pero fue algo que no perdieron y algo que Jesús les recordó, por lo cual les dice: ustedes son ricos, porque no pudieron quitarles lo más valioso que fue su fe. Y Jesús les recordó eso: ustedes son ricos, porque lo que es tu verdadera riqueza, que es tu fe, eso no te podrá ser quitado. Y algo que ellos tenían bien claro era lo que Jesús dijo en Mateo 26:16. Dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ellos decían: ¿de qué me sirve tratar de guardar mi vida si no vale para nada? Mejor voy a perderla por causa de él. Ellos tenían su fe tan ferviente que para ellos era muy claro esto. Y por otro lado también se nos dice, ¿no?, que Jesús conocía la blasfemia de los que se decían ser judíos y que no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Y eso es porque pues los mismos judíos, el pueblo escogido por Dios, se estaban dedicando a entregar a los cristianos. Ellos se dedicaban a esparcir difamación acerca de estos mismos cristianos, y por ello es que Jesús les llama sinagoga de Satanás, porque se estaban oponiendo directamente a él. Decía por ahí, ¿no?, que el que no es conmigo desparrama, decía, el que no es conmigo es contra mí. Eso decía Jesús, y pues estos judíos estaban atentando directamente contra el Señor Jesús. Y después, en el versículo 10, se les dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y es increíble que Jesús nos les dice: hey, van a dejar de sufrir, van a dejar de padecer, no se preocupen, ustedes sigan confiando. No, al contrario, Jesús sabía y los advierte y los exhorta y los anima diciéndoles: hey, lo que están padeciendo va a ir aumentando, no van a dejar de sufrir, al contrario, cada vez va a ser mayor. Entonces, dejen de tener miedo, básicamente lo que les dice Jesús. O sea, ese no temas es: sé que están teniendo miedo, pero dejen de tenerlo. ¿Por qué? Porque Jesús quería que ellos estuvieran listos para permanecer firmes ante lo que habría de venir. Él sabía, él conocía los planes del diablo, pero Jesús mismo estaba en completo control de esta situación. Y es lindo que recordemos esto, que pues nosotros enfrentamos situaciones difíciles, pruebas, tribulaciones, pero el Señor siempre está en control. Como hemos estado viendo en el estudio verso a verso a través del libro de Daniel, el cielo gobierna. Nada se le escapa de las manos a nuestro Señor. Y pues estos cristianos serían echados a la cárcel, lo cual significaba únicamente pues esperar el tiempo del juicio y la ejecución. O sea, básicamente al ser echados a la cárcel estaban condenados, pero les dice Jesús: este padecimiento tiene un propósito, y no es destruirlos, sino es probarlos, es que su fe sea probada. Y les dice que iban a hacer por un periodo de 10 días. Y hay como 3 teorías que se manejan, un poquito menos, acerca de estos 10 días, a qué puede hacer referencia. Y unos dicen que pues 10 días se refiere a las 10 diferentes olas de persecución
que sufrieron bajo 10 diferentes emperadores. Otros dicen que se refería a un periodo de 10 años, otros dicen que eran 10 días específicos, pero la realidad es que a través de lo que vemos en la Biblia, pues se refiere a un breve tiempo, a un periodo corto y limitado. O sea, algo que estaba controlado, no es algo que era incierto, sino es un periodo breve, un periodo limitado de tiempo. Y se les exhorta diciendo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los cristianos estaban siendo exhortados a permanecer firmes en su fidelidad a Cristo, sin importar las amenazas que estaban recibiendo o que pudieran recibir de parte del gobierno, porque se les prometía que iban a recibir la corona de la vida. Más allá del sufrimiento de esta breve vida que iban a vivir, les esperaba una corona que recompensaría absolutamente esa fidelidad. ¿Y por qué se utiliza la analogía de una corona de vida? La palabra que se utiliza aquí para corona es estéfanos, y esta corona se le entregaba en los Juegos Atléticos anuales, pues a todos los ganadores, a todos los que lograban vencer. Y Esmirna era un representante pues bastante competitivo en estos juegos, y entonces nos hace un poquito de sentido porque les dice, hey, si ustedes vencen van a recibir la corona, pero la corona que van a recibir no es de esas que pues van a perecer con el tiempo, que no tienen un valor más que de un periodo corto de tiempo, sino la corona que ustedes van a recibir es de valor eterno. Entonces, ¿cuánto mayor significado tendría para los creyentes de la iglesia de Esmirna escuchar estas palabras de parte de Jesús? Esta corona iba a ser la evidencia de un amor más grande y más puro hacia su Señor y el resultado de haber vencido. Santiago 1:12 nos dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, esta era la prueba más grande de amor hacia su Señor, el haber resistido a la prueba, el haber permanecido fieles en su amor al Señor, y por ello ellos iban a recibir la corona de la vida. Y el último versículo concluye diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y la segunda muerte se menciona un poquito más a detalle en Apocalipsis 20, donde podemos ver que los justificados y absueltos por el Evangelio van a ser justificados y absueltos por el juez, y entrarán a la vida eterna, no teniendo que temer más a la muerte, el infierno o a los hombres malos, porque ellos serán destruidos todos juntos. Esta es la segunda muerte. ¿Cuál? La separación final de los pecadores de Dios. Y vemos que no es como que Dios quiera castigar, Dios quiera ser cruel, sino 2 Pedro 3:9 nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, no quiere enviarnos a nosotros a esa muerte eterna. El Señor quiere que todos podamos ser librados, que todos podamos ser salvos, que todos vengamos al arrepentimiento, que todos creamos en su Hijo Jesús. Y de esa manera lo narra también Juan 3 del 16 al 19, este versículo del 16 que es tan conocido por muchos de nosotros, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que todos vengamos a la vida eterna, pero sabemos que no todos van a creer. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, el que cree en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces,
Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Dios quiere salvarnos a todos. Pero hay quienes aman más su vida separados de Dios. Hay quienes aman más su pecado. Y por esto no vienen al Señor. Y por eso no se arrepienten. Y, y es triste. Y es una invitación a todos nosotros a que estemos orando por todos aquellos que se están perdiendo, y que seamos sensibles y que con mayor ímpetu estemos predicando el Evangelio, que estemos predicando la salvación que hemos recibido de nuestro Señor, de esa salvación que los de Esmirna tenían, y vivían seguros de esto, que todo aquel que quiera salvar su vida la perdería, pero todo aquel que perdiera su vida por causa de él y del Evangelio la salvaría. Ellos estaban perdiendo su vida por causa del Evangelio, pero estaban seguros de que valía la pena, de que no estaban muriendo realmente, sino que al contrario estaban salvando su vida, porque estaban padeciendo por su causa, estaban padeciendo por el Señor Jesucristo, y ahí sabían que estaban completamente seguros. Y sí, vimos que tenían miedo, tenían temor por causa de la tribulación, de la persecución, de la pobreza, pero estaban completamente certeros de que padecer por causa del Evangelio iba a ser recompensado. Por causa de este padecimiento iban a recibir la corona de la vida, y por tanto podían tener esta certeza que nos narra Romanos 8 del 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Diocleciano, cada uno de los que en esa época, Marco Aurelio, estaban, ellos nos van a condenar, no, mas Dios es el que justifica. Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, ellos estaban seguros que Jesús estaba intercediendo por ellos. Ellos estaban recibiendo este mensaje, este ánimo de parte de Jesús mismo. Dice, ¿qué nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Todo esto lo estaban padeciendo ellos, todo esto estaban sufriéndolo. Pero ellos decían, y estoy seguro que ellos tenían claro esto, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está nuestra fe hoy? O sea, lo que vemos hoy de la iglesia de Esmirna es un gran testimonio de fe, es un gran testimonio de una fe viva, de una fe ardiente. ¿Cómo es nuestra vida hoy? ¿Cómo es el testimonio que estamos viviendo el día de hoy, que damos a los demás? Nuestra vida es testimonio que vivimos en esta certeza que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que aunque pasemos por angustia, por hambre, por desnudez, por peligro, por espada, estamos seguros en nuestro Salvador. Podemos decir que el día de hoy pues no enfrentamos este mismo tipo de persecución hoy aquí en México, pero hay persecución. Los jóvenes hace poco nos empezamos a reunir ahí en el Parque de la Plancha, y llegó la Guardia Nacional diciéndonos que no podíamos estar reuniéndonos con temas religiosos. Nos hicieron sacar un permiso, y en el cual explícitamente se dice que no se pueden tratar asuntos religiosos. Pero bueno, tenemos el artículo 24 de la ley que nos ampara, ¿no? Pero esos microcositas son persecución, y sabemos que los tiempos
van a ir de mal en peor, porque el Señor viene pronto. Entonces, es importante y es necesario que estemos siendo afirmados en nuestra fe, que nuestra fe vaya creciendo, porque la persecución, la tribulación va a ir creciendo. Y si no estamos firmes, seguramente podremos ser tentados a como algunos de aquellos negaron la fe para salvar su vida. Pero tenemos estas palabras de ánimo en Juan 5:24 que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si tú has creído en Jesucristo, si has creído en el que Él envió, en el que Dios envió, tienes la seguridad de vida eterna. Tienes la seguridad que has pasado de muerte a vida. Y es importante, hermanos, que tengamos esta seguridad, porque el Señor viene pronto. Y nadie podrá escapar del juicio de Dios. ¿Dónde está tu confianza? ¿Está en el Señor Jesús? Si está en el Señor Jesús, estoy seguro que has pasado de muerte a vida. Pero si no, te invito a que la pongas en el Señor Jesús. Créeme que vale toda la pena. Créeme que no hay nada mejor que puedas hacer. Poner tu confianza en el Señor Jesús va a salvar tu vida. Contrario a lo que el mundo puede decir, contrario a lo que la gente puede decir, no, es para loquitos. Sí, estamos locos por Cristo. Y eso es porque hemos experimentado, hemos vivido la salvación tan grande que hemos recibido de Él. Y porque hoy tenemos esa seguridad que hoy hemos pasado de muerte a vida. Así que acompáñame a orar. Señor Padre Santo, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque por Él, por su vida, por su muerte, por su resurrección, Señor, hemos pasado de muerte a vida, Señor, nosotros también. Hemos resucitado juntamente con Él, Señor, espiritualmente, y algún día lo veremos, Señor, cara a cara. Estaremos en los cielos adorándole por la eternidad, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener compasión, Señor, y urgencia por predicar tu palabra a todos aquellos, Señor, que no han creído. Despiértanos, Señor, avívanos. Sabemos que los tiempos no son fáciles y que no van a mejorar, Señor. Pero con la esperanza y con la seguridad, Señor, de que tú vienes pronto, con esa certeza, Señor, ayúdanos a con urgencia predicar tu palabra, a con urgencia vivir, Señor, pidiéndote que aumentes nuestra fe. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre Santo. Glorifícate en cada una de nuestras vidas, Señor. Glorifícate en tu iglesia, Señor. Y también, Padre, te rogamos por la iglesia perseguida, Señor, por todos aquellos que están padeciendo por causa de tu nombre. Señor, dales esa certeza también de que padecer por tu causa, Señor, padecer por causa del Evangelio, también para ellos, Señor, hay reservado una corona de la vida, Señor, una corona de gloria que no les podrá ser quitada, Padre Santo. Fortalécelos, anímalos, Señor, y bendice a tu iglesia, Señor, bendice a Calvary Norte, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.